taking a ride with my best friend. I hope he never lets me down again. He knows where he's taking me where I want to be. I'm taking a ride with my best friend. ¿Por qué te estás riendo, George? Porque llevamos como 10 minutos antes de grabar riéndonos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿de qué es el episodio? Ah, bueno, hola George, ¿cómo estás? Bien, Dianita, bien. Hoy tenemos un episodio muy cute. Y bueno, esto de las risas pues va bien. Sí. Porque pues cuando dos personas se ríen, pues hay mucho detrás de esas risas, ¿no? Puede haber mucha confianza, lealtad, Complicidad. complicidad, exactamente. Y el tema del día de hoy es la amistad, el Exacto. amor y la amistad. Bueno, a ver, vamos a aclarar una cosa. Vamos a enfocarnos especialmente en la amistad. Bueno, el Así 14 es. de febrero es Día del Amor y la Amistad. Pero George y yo consideramos que el amor tiene muchos, bueno, igual que la amistad, pero que el amor tiene como muchas áreas que queremos explorar en otros episodios y Ujú. darle su espacio a otro estilo de amor que es la Sí, amistad. por supuesto, enaltecer la amistad y hablaremos de música, de esta fuente de inspiración que ha sido la amistad para la creación de grandes canciones, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, a ver, George, pues empecemos. Estábamos platicando en la mañana y es muy interesante ver cómo estudiaste el tema, dónde se origina el tema de el Día del Amor Sí, y la Amistad. ¿Cómo es? Y cuéntame. sí, tú sabes, me conoces que a mí estas fechas que inventan y eso no soy fan, No. pero me di a la tarea de investigar de dónde nace pues el festejar, que tenga su día en particular, el Día del Amor y la Amistad. Y es muy antiguo, es desde la antigua Roma. Se piensa que alrededor del siglo III, y había un sacerdote, el sacerdote Valentín, que desacata las órdenes del emperador Claudio, que no permitía que los jóvenes soldados se casaran. Él argumentaba que los soldados casados valían madre, eran malos soldados. Ok. Entonces, este padre Valentín no le hace caso y hace muchos casamientos de jóvenes, sobre todo, repito, jóvenes soldados. Y quien lo instaura, por decirlo de alguna forma, es el Papa Gelasio, que Wow. decide instaurar el 14 de febrero en honor a este padre Valentín, ahora San Valentín. Me imagino que lo han de haber hecho santo, no sé. Canonizado, sí, sí es San Valentín, sí. Sí, Porque, bueno, para que canonicen, bueno, para que hagan a alguien santo, tienen que pasar varias, situaciones que lo avalen. Siempre hay un abogado del diablo para ver si sí ok. santifican a alguien o no. Entonces, si se llama pues, San Valentín, seguramente sí. Y bueno, ya si les interesa. Hola amigos, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de San Valentín. En Roma celebraban una fiesta divertida llamada Lupercalia, era un día muy normal. Gentes muy ilustres elegían a muchachos que iban por el bosque disfrazados de animal. Después de unos días se encontraban en el monte, debajo de una higuera que era allí muy popular. Era una higuera llamada Ruminalis y fue donde, según la tradición, la loba Luperca recogió a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, para amamantarles, pero eso no tiene nada que ver con San Valentín, así que no lo vamos a contar en este vídeo.
Llevaban consigo un cuchillo y una cabra, y cuando estaban todos comenzaba el ritual. Ordeñan la cabra y molan la cabra y luego se untan con sangre de cabra. Después cogen todos un trozo de lana y se limpian con leche la cara. Agarran la cabra, desollan la cabra, se visten con tiras de piel de la cabra y entonces se ríen porque será un día especial. Laray, laray, la, todos los lupercos desfilaban hacia Roma, repartiendo azotes a las mozas del lugar. Con tiras de cabra bañadas en sangre de cabra, como veis esta gente exprimía a las cabras hasta límites insospechados. Se consideraba que estos actos tan obscenos eran bendiciones para la fertilidad. Entonces la iglesia se enfada y el papa Gelasio I, que amaba a las cabras, prohíbe y condena en el siglo V conductas tan poco adecuadas. Y coge y dedica este día sagrado a San Valentín, que era un mártir muy majo que a nadie le importa y nadie quiere celebrar. Laray, laray, la, 1000 años más tarde el poeta Geoffrey Chaucer escribió un poema que se hizo muy viral. Decía que en San Valentín algunos pajarillos se juntaban en un árbol para procrear. En toda Inglaterra gustó este poema y algunos señores tuvieron ideas para conquistar a las mozas solteras y dar rienda suelta a su amor. Así comenzaron a darse regalos y besos y abrazos y juegos de manos y cosas más turbias que no viene a cuento decir. Laray, laray, la. Este día se llamó el de los enamorados, también conocido por San Valentín. Lo que a mí me pasa con muchas de estas fechas es que pues uno debe de festejar y de sentirse orgulloso y de procurar Ujú. la amistad día a día, ¿no? No le veo el sentido de una fecha así como en particular, pero bueno, entran temas comerciales y es una tradición y está bien. Lo que yo sí creo mucho es en el amor y la amistad. Y doy gracias a la vida y al universo porque me ha pues, bendecido con grandes amigos. Tengo amigos muy longevos, de muchos, muchos años. Nuestro querido Doc, que le mando un saludo, Hola, sí. es mi amigo hace 48 años, ¿no? Entonces, la amistad es algo preciado, precioso, increíble. Yo siempre presumo mucho a mis amigos, Lidia. Ay, no, y siempre los has cuidado y protegido mucho. Y bueno, yo también, pues, igual que tú, tengo la fortuna de tener amistades de muchos tiempos y que amo y que respeto y que quiero muchísimo. Pero fíjate, yo pienso que sí, la amistad se cultiva día a día, pero no necesariamente tienes que hablar diario o verte diario No, y no, demás no, cuando no. son sólidas, ¿no? Entonces, bueno, basándonos en que nosotros empezamos esta eh, como eh, experiencia y esta aventura de Joy Boy, pues porque ¿qué nos unió? Vámonos de lleno a lo que es este especial, la música. Ujú, ujú. Parte importantísima de nuestra amistad, George. Entonces, yo pienso que en la música se han dado duetos, se han dado grupos que se formaron a raíz de eso. ¿Quieres que Por empecemos por supuesto. ahí? Sí, sí. De hecho, me atrevo a decir que un altísimo porcentaje, ¿no? de las bandas se han formado iniciando por un vínculo de amistad, ¿no? Sí. Y bueno, también la amistad es amor, se va transformando, va cambiando y puede terminar, ¿no? Entonces, hay muchas bandas que inician muy unidos por cuestiones de amistad, de muchos años, de convivencia en la niñez, y bueno, que terminan, pues cagándose el uno al otro, ¿no? Bueno, Pero también. Sí, porque, pues, o sea, mucha gente cree que los músicos son como solitarios, desapegados, o sea, que se pasan, haz de cuenta, las noches componiendo y en aislamiento, y no, o sea, muchos, no, no, no. como dice en un texto que leí, con su botella de Jack Daniels y solitarios y sin nadie, ¿no? Y esa no es la verdadera situación. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes recuerdas tú que se formaron grupos o bandas? Y luego hablamos de amistades que no necesariamente trabajan juntas, pero que hacen muchas Ujú. cosas juntos.
A ver, Bueno, pues dame a alguien. lo primero que me viene a la mente, porque son mis favoritos, pues son The Beatles, ¿no? Ajá. Ellos son amigos, McCartney y Lennon, después McCartney introduce a George Harrison, que era un poco más joven, Ujú. y con el único que no había amistad, pero sí se conocían porque estaba en el medio de la música, en fin, fue Ringo, ¿no? What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me on rails and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Los mismos Rolling Stones, además la anécdota es muy bonita, muy espontánea, muy natural. Mick Jagger va caminando con un disco o con discos de diferentes artistas, sobre todo lo que ellos escuchaban, que era el rock and roll de los 50, de los afroamericanos sobre todo, ¿no? Eso es su gran influencia. Y Keith Richards ve los discos o viceversa, no estoy exactamente, pero todo fue porque estaban cargando unos discos y empezaron a platicar, ¿no? Pues hay historias, pues increíbles. Lo que pasa es que no podemos olvidar que pues, son superestrellas y de repente los vemos como algo inalcanzable, pero pues sienten igual que nosotros, eh, tienen las mismas necesidades que nosotros. Entonces, pues sí, como inician esos vínculos de amistad, pues son interesantes, sorpresivos. Watching girls passing by, it ain't the latest thing. I'm just standing in a doorway. I'm just trying to make some sense out of these girls passing by. The tales they tell of men. I'm not waiting on a lady. I'm just waiting on a friend. A smiling is a heart that breaks. Remember what I said. I'm not waiting on a lady. I'm just waiting on a friend. I'm just waiting on a friend. Just waiting on a friend. Puse esos dos ejemplos, Ajá. pero hay muchísimos. Insisto, creo que la mayoría de las bandas se hayan formado de esta manera, la mayoría. Bueno, o sea, a mí una de las bandas que se formó a base de amistad, tengo que mencionar cuáles me gustan a mí, ¿no? O cuáles yo Ujú, recuerdo. claro. Por ejemplo, para mí Rush es Ujú. una de las que yo quisiera mencionar. Y la amistad se dio entre Geddy Lee y Alex Lifeson. Lifeson. Ajá.
Y bueno, Rush para mí es top. No quisiera como que dar muchos nombres de bandas porque como dijiste tú, o sea, en realidad, o sea, hay muchísimas que se formaron así. Pero, Sí, si te parece, vamos a mencionar amigos, ¿ok? Por ejemplo, una que es básica, una amistad básica es la de Iggy Pop y David Bowie. Bowie claro. produce de los primeros discos de Iggy Pop. Pero esta amistad, lo que tiene, a mí se me hace de interesante, es que traspasó toda la etapa musical para llevarla a un nivel de verdad cuando necesitas a alguien. No, Porque, big time. Ujú. sí, ibas a decir algo porque me No, no, encanta. no, sigue con no, que comentaste eso y por supuesto, o sea, eso trascendió muchísimo. No, súper trascendió, porque aparte, bueno, sabemos que ellos dos se van a vivir a Berlín, saliendo Ujú, o sea, de pues una vida totalmente que ya los estaba matando a los dos. O sea, ujú. el tema de que Iggy Pop siempre dijera que prácticamente David Bowie le salvó la vida, ¿no? Así es. Y, y bueno, obviamente era la amistad donde él también visitaba en Detroit a los papás, o sea, ya era un nivel familia, ya un nivel donde estás volando bajo y te sacan. De hecho, quisiera leer una parte, algo que escribe Iggy Pop de David Bowie, que me encanta, ¿no? Dice, la amistad de David fue la luz de mi vida. Nunca conocí a una persona tan brillante. Eh, Nuestra amistad consistía básicamente en que este tipo me salvó de cierta aniquilación profesional y quizá personal. Así de simple, me resucitó. Ese me resucitó, es probable que venga del consejo de Bowie a Iggy en los 70, Ujú, de que rebajara sus hábitos, bueno, autodestructivos, ¿no? Eso lo ponen ujú. como un extra, que ya lo mencionamos. Y bueno, pensando en eso, siempre que piensas en la música y en amigos, y aunque no hayan tenido que estar juntos, eh, como bien dices, van en todas las épocas y los tiempos. Por ejemplo, ahorita hay una muy clásica que están haciendo un buen de cosas, que es Harry Styles y Lizzo, si sabías Ujú. de ellos. Sí, Ok. sé de todo de Harry Styles. Ay, ¿por qué por Me lo soplé muchos años, mi Dianita. I know, I know. Ujú. Bueno, han hecho muchas cosas juntos, por ejemplo, Mucho. han estado en el escenario, es muy clara la admiración que tienen el uno por el otro. eh, Alguna vez se les relacionó de forma amorosa, pero para tristeza de muchos, bueno, solo son buenos amigos, ¿no? Que es lo que decían. Así Eh, es. Hay una amistad que a mí me gusta mucho porque admiro a ambos, que fue la de George Harrison con Eric Clapton. es Incluso, extraordinario. pues, estuvieron casados con la misma mujer, ¿no? Pero siempre hubo una gran amistad, mucho respeto y muchísima admiración.
George. Bueno, Eric Clapton, George Harrison. No fue como que muy fácil al principio, Ajá. dicen, lógico, pero sí, vuelven a ser muy, muy amigos. O sea, se tarda un tiempo. Yo, O sea, ¿cómo se da el romance entre Eric y el tema es Harrison? que George Harrison estaba ya muy apartado de Patty Boyd, además es el nombre de ella. Ajá. La verdad es que pues ya no había como que amor y esa fue como que la entrada de Eric Clapton con ella. Ok. Como que había desatención, no interés, andaba en otro rollo y pues se metió este cuate. Te digo que sí, no fue inmediato, así, bueno, no creo que le haya dado gusto, ¿no? En un principio, pero Ujú. bueno, pues después lo entendió y fueron grandes, grandes amigos, colaboraron mucho. George Harrison lo invita a tocar la guitarra en una canción de los Beatles. While My Guitar Gently Weeps, canta él. Siempre fueron Maravilloso. buenos amigos, siempre fueron buenos amigos. Bueno, también, o sea, ¿Tú cómo ves ese tema? A ver, tú podrías, ¿cómo sería la pregunta? ¿Podrías llevarte con una amiga tuya que después, si pongamos, se hubiera casado con Serge? no, No. no hay forma. Ok, ok, ok. No, tú sí te llevaría. No sé, no, no podría decirte que no. Depende la historia, cómo se dieron las cosas, el tiempo, muchos factores, pero no, de entrada te puedo decir que no me encantaría, lógicamente. Es, Sin embargo, no sé, te digo, tendría que haber muchos factores ahí, que no hubiera traición, que no hubiera engaño, que no Es que hubiera esa es nada. la cosa. Ya cuando Eh, llegas a la traición, o sea, si te vas con la frente en sí, no, no, alto, pues no. esa es otra cosa. No, Bueno, por eso te digo, o sea, no sé. O sea, el punto es que yo no. Se me hace como que esas cosas suceden más como en los 20 y en los 30. O sea, como que ya, no sé en qué edad les sucedió a ellos, pero no sé. y debe de haber sido finales de los sesentas, Eran más o menos. jóvenes, es lo que te digo. Ahí me Eran hace sentido. jóvenes. Eran Eran súper jóvenes. jóvenes. Ahí Y sí. bueno, pues ya que estamos hablando de ellos, bueno, pues a ella se le componen dos grandes canciones. La primera que ya tuvimos nuestro episodio y argumentaba alguien que no, en fin, hay diferentes versiones, pero se supone que Something se le escribe George Harrison a Patty Boyd y la que sí es un hecho es Leila de Eric Clapton. What do you do when you get lonely? Nobody's waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, you got me on my knees. Hey, love, make it darling, please. Hey, love, darling, won't you ease my hurt now? Y Wonderful Tonight se la escribe también a Patty Boyd. La Ok. amistad ha inspirado muchas grandes, grandes canciones. Es que es un sentimiento, mi Diana, que, ¿cómo te podré decir? A los amigos realmente muy cercanos, a los que amas, en fin, esa, pues esa dicha son lo que dicen, ¿no? Que son tus hermanos que tú escogiste. Es la gente que por convicción. O sea, a lo que voy es que es algo muy, muy puro, muy bonito, muy espontáneo. Sí, sí, bueno, el punto es que ibas a contar también, por ejemplo, una amistad que lleva mucho tiempo, que era la de Ozzy Osbourne Ah, sí, con Lemmy Kilmister. muy Lleva como amigos, 50 años, ¿no? La amistad. muchos años y muchos momentos bien complicados y toda la fiesta del mundo, pero también había gran respeto. Lemmy le compone varias canciones a Ozzy Osbourne, tuvieron mucha colaboración también juntos, interpretando juntos. Sí, fueron grandes, grandes amigos.
Sí, o sea, y se conocieron también cuando ya era Ozzy, líder de ahí de Black Sabbath. Imagínate desde cuánto tiempo tiene. Y también Claro. era una amistad que se juntaban igual mucho para autodestruirse. Nada Sí, más que no tuvo totalmente. el twist de que Bowie influenció ahí para que ya le Ujú, ujú. bajara a esto. Entonces, bueno, dijiste I Don't Wanna Change the World es una de las que colaboraron juntos. La de Mama I'm Coming Home. Ujú. Everybody goes, oh, Ozzy's freaky. Ozzy wasn't freaky, he just fucking overdid it a lot on drugs and had a whale of a time. You know, he had a better time than you're having, right, talking about it, because all you're doing is talking about it, so fuck you, you know. Like, why do people talk about us if they're having as good a time as we are? Because I ain't talking about them, because they're boring. You need us, man. Y dicen que estos dos cuates siempre hacían la broma de a ver quién iba, o sea, era como una apuesta a ver quién primero dejaba de echar desmadre, ¿sí sabías? No, Era no, como que pero... perdía el que acabara con su vida extrema. Ok, ok, ok. ¿Sí sabías esa? Esa es buena. No, no me la sabía, pero sí los veo totalmente haciendo esos comentarios, por No, dice, supuesto. ahí tengo una frase, ¿no? De que anoté. Y dice, hace tiempo que dejé la costumbre de quedarme despierto toda la noche y esa mierda. Llegó a decir Ozzy. Aunque Lenny me preguntó una vez, ¿qué sentido tiene vivir hasta los 99 si no lo disfrutas? Ok. Ajá. Y dice, ahora lo tenemos claro, pues vean a Ozzy ya cómo está, ¿no? Pues sí, muy deteriorado, pero bueno, está, se le Bueno, pero ve de Lenny se paz, se murió le en ve el tranquilo. 2015 para todos los que... Sí, él sí, y que yo sepa, si no, ahora sí que ganó la apuesta, Sí, porque y sí, bueno, y se murió poquitos días él no le después que era su paró. cumple. Ya muy grande, seguía el tipo fumándose dos, tres cajetillas todos los días y no dejaba el día por menos de medio galón de Jack Daniels. Tantos años. Y ya te hablo de cuando ya no había los otros excesos, ¿no? No, yo Pero sé, sí fueron y grandes, grandes amigos dicen ellos. que, les voy a contar algo bonito, dicen que el último día que Klimster quiso despedir, o sea, de su vida, quiso despedirse de su mejor amigo por teléfono, y dice, estuve hablando con Lemmy la mañana que murió, pero no entendía de qué hablaba, reflexionó sí ante ante la prensa. Fue un final triste, pero o sea, confieso que pienso en mi mejor amigo prácticamente todos los días. Ok. O sea, ya le habló ya en otro plano, o sea, ¿te imaginas qué cañón? O sea, y así te de Sí, marcar, acordarte sería, así de fuerte es la amistad. así Ya en tu es. Así último es. momento, acordarte de a quién le quieres hablar, imagínate, se me hace así como, wow. Ahora, a Ujú. ver, George, ahí te va. Sí, Brian May y dígame. Tony Yomi, ¿qué me puedes decir de ellos? Sí, muy buenos amigos. Hasta hace poco tiempo que vi una entrevista, me enteré que eran amigos, pero son amigos también de mucho, mucho tiempo. Dos guitarristas excepcionales, Exactamente. Y compositores, ajá. compositores. Sin duda ahí la unión, pues es la música, es claro. Eh, Brian May es una persona muy, muy intelectual. De hecho, es astrónomo o astrofísico. Tiene Ya una me cayó carrera. todavía mejor. Entonces, incluso hasta por la música, pues sí, el look, todo como que muy disímbolos, pero sí grandes amigos desde hace mucho tiempo y gran respeto de los dos. Where did Paranoid come from? And we didn't have enough songs to fill the album. So the producer said, "We need another song." I went, "Oh, we don't have another song. What can you come up with one?" It can't be any more than 2.5 minutes. We've never written anything less than bloody 5 minutes. The others had gone out to have something to eat. I came up with this riff. So when they got back, I played them this idea of Paranoid. It's a good riff. Y aquí te va otra frase de Brian May expresándose sobre Tony. Él es realmente mi colega más querido en el negocio y lo ha sido durante muchos años. Podría escribir Ujú. libros sobre Tony porque es un ser de luz, con una naturaleza maravillosa y amable y con un sentido del humor increíble. Además, es el padre del heavy metal. Además. Oye, Además, Dianita, tú que eres muy rápida ahí en la compu, chécate qué estudió Brian May. Brian May, a ver, en friega. Él es físico y matemático, pero
ya haciendo música, hizo una licenciatura y después un doctorado en astrofísica en el No, 2007. no, no, Y mis ingeniería de señor. respetos. No, 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 muy cañón, muy cañón. No, no estás hablando de un tipo que súper estudiado, repito, muy intelectual, y pues Tommy, al igual que Ozzy, cómo empezaron, ¿no? Chicos muy, No, Tommy, te brincas, estamos hablando de Brian May y Tony Iommi. no por eso, de Ah, Tommy Yomi, ah, cómo era totalmente su medio, en fin, totalmente diferente al de Brian May. O sí. sea, es un tipo que, pues, al igual que Ozzy, creció muy marginado, en pobreza, no hay estudios, no nada. Sin embargo, bueno, esa es otra de las maravillosas cosas de la amistad, ¿no? Que puedes tener amigos con los que les tienes más confianza, otros con los que te la pasas mejor, otros que no ves en años y los ves y es como si fuera ayer. Puede ser amigos para diferentes tipos de cosas. Sí, claro. Yo ahorita Este, voy a mencionar una amistad que es como la tuya y Don Miguel. ¿Por qué? Es una amistad entrañable, pero la generación es diferente. Son de generaciones ujú, diferentes. Es la de David Grohl, Dave Grohl, mejor conocido, y Paul ujú. McCartney. ¿Qué nos dices de esa, George? Ahí te va. Sí, Tal cual también, como tú y el Don Miguel. sí, 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 sí. Y David Grohl se lleva con muchos muy bien, o sea, debe de ser un tipo encantador. Con Paul McCartney, a ellos los presentan como la mayoría de las personas que te van a presentar a un Beatles, era uno de sus ídolos y se moría de nervios. Se Ujú. conocieron en Nueva York y me parece que es en un restaurante. Ok. Y de ahí se volvieron entrañables amigos y viajan mucho juntos, las esposas se llevan, como tú Ah, dices, Diana, con pues una diferencia de edades importante. ¿se conoce cuando Pero, estaban, perdón, George, en Nirvana ajá, o ya cuando era Foo Fighters o cómo estuvo el asunto, ¿te lo sabes? me imagino que ya como Foo Fighters. No Ok. llevan tantos años, no tengo idea, para lo mejor 20, pero Ujú. vamos, es otra amistad que llama la atención una vez más, ¿no? Por la edad, por los géneros que tocan, en fin. Pero este David Grohl, repito, se lleva muy bien con muchos. Debe de ser un buen amigo ese cuate. El ex Beatle y leyenda de la música Paul McCartney puede hacer casi cualquier cosa, y eso incluye hacer que sus colegas se operen las piernas. ¿No nos crees? Pregúntale a su buen amigo y super fan Dave Grohl. Dave Grohl contó la épica historia de su encuentro con Paul McCartney en su autobiografía The Storyteller, y en un post de Medium titulado Entering Valhalla. No empieza con Paul, sino con el hijo de otro Beatle. Dave cuenta que estaba descansando entre bastidores después de un concierto cuando una persona de aspecto familiar fue escoltado para encontrarse con él. Johnny Harrison, el hijo de George Harrison. Era 2002, estaba organizando un concierto de homenaje a su difunto padre y le preguntó a Dave si quería entradas y pases para la fiesta posterior. Escribió: "Nunca fui a una fiesta a la que no hubiera podido faltar, excepto a esta". En el post escribió sobre pasar el rato, ver a viejos amigos, y entonces vi a Paul McCartney por el rabillo del ojo, charlando con unos amigos y no pude evitar quedarme mirando. Allí estaba, no sé lo que se siente al ver un ovni. No sé lo que se siente al ver un fantasma. No sé lo que se siente al ver a Pie Grande. Pero sé lo que se siente al ver a Paul McCartney. Y si eso no es un acontecimiento sobrenatural, entonces no sé lo que es. El verdadero encuentro con Paul se produjo poco después, y Dave dice que estaba tan impresionado que no recordaba gran cosa de lo que se dijeron, ni siquiera quién los presentó, aunque fue el principio de una larga amistad, una colaboración ocasional y una historia conmovedora. Para Dave Grohl, conocer a Paul McCartney no fue solo conocer a otro músico famoso, sino a un héroe, y a la leyenda que lo encaminó en su carrera. En su programa de radio Dave Grohl, My Beatles, el multiinstrumentalista habló de escuchar Hey Jude cuando apenas tenía edad escolar, diciendo: "Creo que nunca había escuchado un disco de rock and roll. Esta fue mi introducción, y se me quedó grabada desde entonces". I can honestly say that if it weren't for the Beatles, I would not be a musician. En el 2012 habló con Access Hollywood para compartir un poco sobre lo que los Beatles significaban tanto para él como para Kurt Cobain, diciendo que mientras Kurt los admiraba por su capacidad de tomar algo complicado para tocar y hacerlo para ser simple, su obsesión se remontaba mucho más atrás, de hecho, hasta lo más básico.
Dave dijo que mientras crecía, los Beatles le sirvieron como maestros de música, ya que estudiaba cancioneros y diseccionaba melodías para aprender cómo encajaba todo. Es comprensible, por tanto, que considerara la reunión como uno de los momentos que reviviría en sus últimos momentos en la Tierra, y atribuyó a Paul el mérito de haber sido quien realmente despertó su interés por la música, y después llamó a su madre para contárselo, quien lloró de alegría sabiendo que todos mis años de lucha y fe habían desembocado en esta noche tan profunda que cambió mi vida. Ella, después de todo, había sido quien le compró su primer cancionero de los Beatles a los 11 años. Que alguien sea una gran estrella no significa que sea inmune a encontrarse en situaciones embarazosas, y eso es exactamente lo que Dave Grohl dice que le ocurrió en una de las fiestas de Paul McCartney. Afortunadamente para él, alguien acudió a su rescate: Taylor Swift. Taylor y Paul se sentaron a hablar con Rolling Stone en el 2020, y entre otras cosas, Taylor mencionó haber estado en la fiesta y subirse al piano para tocar Best of You de Foo Fighters. Dijo que Dave no reconoció la canción hasta más o menos la mitad. I was just like, what's this song? I feel like I know this song. Dave, en cambio, lo recordaba de forma muy distinta y contó su versión de la historia en el Festival de Creatividad Cannes Lions. Según él, la verdadera razón por la que no había reconocido la canción no era porque estuviera en el piano, sino porque quizás había fumado un poco de hierba. También añadió una pequeña historia de fondo. Paul acababa de asombrarlos con una nueva canción, pidió a Dave que subiera a tocar algo, y se dio cuenta de que los únicos instrumentos que había eran el piano, que no sabía tocar, y guitarras para zurdos, que tampoco sabía tocar. Afortunadamente, dijo que se salvó de la vergüenza cuando Taylor intervino y se ofreció a tocar en su lugar, lo que describió como ser como Batman cuando lo necesitas. Right at that moment, Taylor Swift stands up. She goes, I'll do a song. And I'm like, oh my God. And so she saved my ass. Los verdaderos amigos no solo están para los buenos momentos, también están cuando más los necesitas. Dave Grohl lo descubrió por las malas en el 2015, cuando se rompió la pierna mientras estaba en el escenario en Suecia. Contó a Entertainment Weekly que había sido un accidente extraño. Me miré el pie y estaba ahí colgando, porque estaba dislocado y tenía una pierna rota. Pero no me dolía. Uno a uno, los chicos de la banda dejaron de tocar y se asomaron por el borde del escenario. Yo solo me reía. Fue durante la segunda de las 26 canciones previstas, y es famoso que no solo terminó el concierto, sino que siguió tocando en más conciertos mientras tenía el yeso. En medio de todo esto estaba Paul McCartney. Dave declaró a Herald Sun que había tenido que operarse para reparar el daño que se había hecho en la pierna y que en realidad no había tenido que hacer demasiado para conseguirlo. Explicó que Paul McCartney había organizado toda su operación en Londres tras su desafortunado accidente. Dijo que aunque daba crédito a Paul y a los Beatles por haber despertado su interés por la música y haberlo llevado por un camino profesional en el que puede ganarse la vida tocando, añadió, pero tampoco estaría caminando ahora si no fuera por Paul McCartney. Conoce a unos médicos de Rock fans today are mourning the shocking death of Foo Fighters drummer Taylor Hawkins. He was only 50 years old. Dave Grohl sufrió muchas pérdidas durante su etapa como músico, y eso incluye la muerte en marzo del 2022 del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. Dave estaba comprensiblemente devastado, y en una ocasión describió su amistad como algo más allá de amigos, según NPR. Es comprensible que él y el resto de la banda se tomaran un tiempo sin actuar tras la muerte de Taylor, pero bastó una petición especial de Paul McCartney para que Dave volviera a subirse a un escenario. En junio del 2022, Paul le dio la bienvenida al escenario de Glastonbury. Este hombre voló especialmente para hacer esto. Te queremos. Dave se unió a él en una versión de I Saw Her Standing There, su primera aparición pública desde que Taylor había fallecido. También digno de mención, Paul interpretó Something con un ukelele, una canción que tenía un significado especial para Dave. El ex Beatle también la había tocado con un ukelele, la noche en que ambos se conocieron en el concierto homenaje a George Harrison. Dave escribió sobre ello en sus memorias de Storyteller, diciendo: cerré los ojos y me ahogué en el vívido recuerdo de haber aprendido esa canción de niño. Sentado en el suelo de mi habitación, me pareció que por fin se había completado el círculo. Los Foo Fighters volvieron al escenario como grupo en septiembre del 2022 en un concierto homenaje a Taylor Hawkins en el estadio de Wembley. En él participaron muchos músicos, incluido Paul McCartney. Entonces, ahí es donde vemos que para tener amistades, yo también tengo amistades con brechas de generación, Ajá. generacionales que no son una barrera, al contrario, Ujú. y amistades también increíbles.
Eh, Y, luego, a y ver, bueno, pues yo tengo un ejemplo, la verdad que a mí me encanta. Mi mejor amigo, el mejor amigo que yo he tenido fue mi padre. ujú, Entonces, pues era papá eso y está amigo. increíble decir. Y bueno, padre, pues me tocó y de amigo, pues lo escogí, ¿no? Sí, y Entonces, aparte él podía hacer el rol de papá y de amigo sin que hubiera esta... sí. De hecho, yo, bueno, no creo. O sea, a lo largo de su vida fue más el rol de amigo, de cómplice, Ok, que de papá, la verdad. ok. Y no Sí. estás molesto en lo absoluto con esa idea. No, para nada, me encanta. Sí. Sí. Si volvieran a hacer y me dicen que eres un papá más papá que amigo o un amigo más que papá, me quedo con que me manden al mismo y yo del Ah, mismo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. eso está increíble, George. Está increíble. Con ese me quedo. Mirianita, de canciones, ¿Ya no yo, decimos más? Bueno, nada más ahí sí, les echo un par. no Mark es Bolan y par, Elton échalo, John. échalo. Mark Bolan Ok, y Elton John. ok. Dice Elton John, Mark Bolan parecía haber venido de otro planeta, estar solo de paso en la Tierra, camino siempre de otro lugar. Aquello fue una época en la que yo aún me estaba convirtiendo en Elton John. Sin duda fue un gran mentor, recuerda Elton John, el líder de T-Rex. Ok, ok. Elton John se llevó muy bien, tuvieron una época de muy buenos amigos con John Lennon. Ujú. De hecho, cuando John Lennon se separa de Yoko Ono, se refugia mucho en Elton John y también Eran Díaz, lo ha dicho muchas veces Elton John, que eran días también de muchísima fiesta, muchísimo exceso, pero fueron también muy, muy buenos amigos. ¿Qué otro, Mirianita? Bueno, otra frase nada más, porque me encanta poner frases de lo que piensa Sí, un amigo de me otro, que gusta. dijo sobre Bolan, dice, pensé, a este tipo le importa una mierda todo, simplemente es quien es. Y eso tuvo un gran efecto en mí. Ahí es una reflexión, ¿qué nos une o qué admiramos o qué tienen o qué efecto crean en nosotros las personas para realmente convencernos de que queremos ser amigos de esa persona? She rocks to the left, she rocks to the right. I told Deb gonna rock all night to the
lo que opinan los amigos unos de otros, por eso los estoy diciendo, porque se me hace muy, Ujú, muy padre, ¿no? O sea, que un ujú. día te pregunten, ¿y qué? ¿Por qué eres amigo de Diana? ¿O qué dices de ella? Así, ¿no? Igual, de todos nuestros amigos. Bueno, ahora, Jimmy Page y Jeff Beck. Ok. A ver, échalo. No, no sabía de esa amistad, pero bueno, pues dos gigantes. This is rhythm guitar player heaven, all right? I don't have to compete with this. I just do this. Contemporáneos, guitarristas top, los dos. Ujú. Eh, ha de haber estado padre eso, esa amistad también. Súper Increíble, pues sí, imagínate, o sea, las bandas a las que formaban rockstars parte, sí. al máximo. Otro que me encanta, y esos ya son más como de los noventas, Eddie Vedder y Chris Cornell. Chris Cornell, top para mí, también es de los que me fascinan. Y Eddie Ok. Vedder, pues, es creo que de tus top de la época de Sí, sin grunge, duda. ¿no? Y bueno, también ahí contemporáneos interpretaban el mismo estilo de música, En los pioneros del noventas, rock, los Seattle. dos. Ajá, ajá. Sí. Y sí, una lástima, qué voz tenía Chris Cornell, fantástico, fantástico. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. But I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and the slaves are all working. And it's on the table, the mouths are choking, but I'm going hungry. I'm going hungry. I'm going hungry. I'm going hungry. Eh, una pena, de esos que duele mucho, la verdad, que Sí. se vayan, ¿eh? A mí también eso bueno, y datos curiosos de su amistad, bueno, imagínate que eran tan amigos, dicen que se hicieron amigos inmediatamente. Vedder enseñó a surfear a la hija de Ok, qué Cornell, padre. o sea, a ese grado, o sea, eran así top amigos. Ujú, Y ujú. bueno, pues cuando se muere, pues ahí se acaba la amistad, fue en el 2017, ¿no?
Y aquí dice Better, algo de Chris, dice, lo he negado una y otra vez, simplemente me aterroriza saber a dónde iría a parar mi cabeza si me permitiera sentir lo que necesito sentir sobre la muerte de mi amigo. Nada más. ¿Quién más? Iggy ya lo dijimos y ya. Diana y Jorge. Diana y Jorge, que ya Claro. quedamos que en la próxima vida vamos a ser músicos. Eso. Sí. O sea que espérenos, estén atentos. Sí, a ver, Claro. entonces George, vamos a cerrar el episodio, a ver, canciones de amistad que sean tu top. La que más me gusta Ajá, es With a Little Help of My Friends, ajá, The Beatles. sí. Sin embargo, esa canción me gusta más. La versión de Joe Cocker se me hace espectacular. You Got a Friend, la tengo que nombrar. Carole King, James Taylor también la interpreta. Llega al primer lugar en el 71 con la interpretación de James Taylor. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you've got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Now you've got a friend. Pero las dos son muy buenas. Sí. That's What Friends Are For, me encanta. Ah, ese es lindísimo. Gladys Ese es que Knight. cute. Dionne Warwick. Cuteness en toda la extensión. Sí, pero bueno, 4 monstruotes ahí. Stevie Wonder, Elton John, Gladys Knight, que a mí Gladys Knight me encanta desde los Pips, y Dionne Warwick. Esa me gusta mucho. Me gusta mucho, también muy cute. Sí. You Got a Friend in Me, de Randy Newman, la de Toy Story, es una Sí. bonita canción también. Ok. ¿Tú, mi Dianita? Bueno, pues yo empiezo con la de ¿Alguna? True Colors. De Ok, Cyndi Lauper. Esa, tú sabes que siempre fui muy fan de. sí, es muy buena canción. You with the sad eyes. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all in the darkness, so inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors, beautiful like a rainbow. Never Let Me Down Again, esa la Ese es de Depeche Mode. Genial. top de Este, amigos, me gusta. Y esa canción, fíjate que alguna vez en un viaje a Acapulco, hace muchos años, esa fue una canción que Ale y yo cantamos, bueno, no es que la cantamos, sino decimos que era como nuestra. Era el himno Tenemos de nuestra guerra, canción. el himno de guerra de esa época. El himno de guerra de Ale Dillon y mío. También me gusta mucho de You're Muy My bien. Best Friend, de Queen, me encanta. Sí, Recientemente me gustó mucho la canción de Umbrella de Rihanna. Como que antes no le había cachado mucho y me fascinó realmente cuando ya entendí de qué va. And that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, eh, eh.
que me gusta mucho, Good Morning Friend, con Johnny Cash, es muy buena. Y otra que encontré que hace años no escuchaba, se llama Beautiful Day with My Best Friend y es de Jimmy Eat World. Ok, también está una de The White Bueno. Stripes que se llama We're Going to Be Friends. Ok. Muy buena. De los Rolling Stones, Waiting on a Friend. Waiting on a Friend, esa es muy buena Es canción. genial. ¿Qué otra? Bueno, más bien ahora ya no hablemos de las favoritas. Yo les voy a dar una lista que me sugieren que pueden escuchar en español también, vienen en español y en inglés. Ok. Una es de Alejandro Sanz, que se llama Amiga Mía. Otra es Esa Amigo. yo no la voy a escuchar, ¿eh? Bueno, pero la tienes que poner en la playlist porque, pues, Sí sí. la pongo, sí la pongo y sí la Es escucho. para todos los gustos. Amigo de Melendi y Malu. Qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Ok. Luego Marta, Sebas y Gigi y los demás, de Amaral. Luego Tal como eres, el del Canto del Loco. Nadie como tú, de La Oreja de Van Gogh. Ajá. Juramento eterno de sal, de Alvarito de Luna. Amigos, de Pastora Soler. Luego Eso que tú me das, de Jarabe de Palo. A mis amigos, de Cani García y Melendi. Y la 11 sería Amigos, de Pablo Alborán y María Becerra. Estas las recomiendan, las sugieren en español. ¿Tú tienes sugerencias en español, George? Sí, Decir Amigo de Joan Manuel Serrat. Ok. Amigo de José Luis Perales es una buena canción. Mm. Hay una que le gustaba mucho precisamente a mi papá. A mis amigos de Alberto Cortés. Pues va a estar. Ay, a mí hay una que me causa conflicto que no dijiste, de ahorita de la lista más. ¿Cuál? Ya La sé de cuál. La Incondicional, de Luis Miguel. Ok. Es como, híjole, pobre, ¿no? Esa amistad sí está muy fea. Pues este sí era amistad, claro. Pues sí, estaba ahí como pues de No, pues ya cuando incondicional. te das cuenta que la querías, ya, pues ya está en otra. La amiga, dices, pues ¿cómo? Pues sí. No, pues, te digo, hay de todo tipo de amigos. Estamos celebrando la amistad. Obvio, es que Yo celebro mi amistad con George. yo también la Joy vamos a Boy, Los celebrar, la Plausibles. vamos a celebrar con un muy buen playlist y pues quieran mucho a sus amigos, Sí. procúrenlos, eh, Díganles lo que pásenla les tienen que bien. decir, siempre cuando les nazca, cuando se acuerden de ellos. Me acordé de hoy de ti con esta canción o porque vi tal. Marquen, no nada más el WhatsApp, conecten. Eso, Son eso. nuestro cable a tierra muchas veces cuando se nos viene todo encima. Sí, también suscríbanse, Ah, no, eso sí, sean buenos amigos sean de Joy buenos Boy. amigos de Sean Joy buenos Boy, y suscríbanse. ser buen amigo es poner corazoncito, aplaudir el trabajo y el éxito de tu amigo, no resentirlo, Sí, apoyarlo, suscribirte, o sea, para arriba, echarnos para arriba, ¿no? me parece muy bien, mi Bueno, Dianita, pues feliz día de la amistad, George, de la amistad, y también que vive el amor entre amigos, claro, obvio, ¿eh? obvio. Yo Bueno, te amo, mi Dianita. yo a ti Nos más vemos. también. Thank yous. Ya Bye sí. bye. Esto fue Joy Boy y los Plausibles. Besito. Adiós. George, ya habíamos acabado de grabar, pero nos quedamos platicando ahora después. Y tenías un súper dato, así es que Sí, se échalo. me fue porque estábamos hablando de las grandes amistades dentro de la música y Elton John y Bernie Taupin. Bernie Taupin fue su mano derecha, su compositor, y Elton John es Elton John en gran medida por Bernie Taupin, se me olvidó, pero bueno, ahí queda. 100%, pues ahí lo tienen. Ahí está. No se pierdan la playlist que hace George. No. Va a estar para ponerla todo el día del 14. Bye. Muy cute. Todos los días. Bye, bye, bye. No, it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind that I put down the words.
I sat on the roof, kicked out the moss with a few other verses. Oh, they got me quite cross, but there's something quite fine. Well, I wrote that song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the word. How wonderful life is while you're in the world. Your song. Thank you, Mr. T.